Muy bien, vamos a comenzar hoy con el tema de la clase que es decisiones de inversión. Antes que eso, vamos a hablar sobre los distintos niveles de estrategia que hay en una empresa. Siempre cuando hablamos de estrategia, hablamos de hacer tres preguntas básicas, que esto es en general para el negocio, es decir, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero conseguir con esto que estoy haciendo? ¿Y cómo lo voy a hacer? Entonces, la pregunta de qué hacer es el propósito, es definir el negocio que yo quiero realizar, siempre hablando en términos financieros. Por ejemplo, quiero ponerme una zapatería. Bien, ¿qué quiero conseguir con esa zapatería? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, claramente puede ser desde ganar dinero, desde cambiar de actividad con una que esté realizando ahora, desde si ya tenía la zapatería y mi propósito para definir el negocio es ampliar o posicionarme en el mercado, podemos estar hablando de lanzar una nueva línea de producto. Y el punto siguiente es cómo lo voy a realizar, es decir, qué estrategias, qué cosas, planes y ejecuciones voy a poner en marcha para que ese propósito se pueda llevar a cabo, cumpliendo, por supuesto, el objetivo. Dentro de esta estructura de niveles de estrategia general en las empresas, por supuesto, está la estrategia financiera. La condición principal de cualquier estrategia financiera, por supuesto, es que tiene que estar en consonancia con la estrategia general del negocio. Eso es más que claro. Dentro de lo que es la teoría general de inversión, que es el tema que nos interesa hoy, tenemos que recordar cuando hablamos del inicio de la función financiera y cómo nacía toda esta estructura, nosotros hablamos de que originalmente esto no se estudiaba como tema específico, las finanzas de una entidad, sino que estaba dentro de lo que era la estructura económica. Y en términos generales, si hablamos de sectores, también podemos decir que quien primero estudió la parte financiera de una inversión fue el sector público. ¿Por qué? Porque el sector público, recordarán de economía, nos decía que debía estar en favor del bienestar social. Es decir, que toda inversión que el Estado hiciera siempre iba a estar en relación a las necesidades básicas, ¿se acuerdan? Y al poder satisfacer todas esas necesidades, que por supuesto tenían una serie de correlatos, que esto era el bienestar social, cubrir las necesidades básicas, poder generar la movilidad social, que desaparecieran o se redujeran al mínimo pobreza e indigentes. Entonces siempre se estudiaba el concepto de inversión desde el sector público. Ahí nació. Esto, por supuesto, siempre tiene que ver con un análisis de costo-beneficio, es decir, cuánto debo invertir, cuánto debo generar como inversión para ver el beneficio que le voy a dar a ese grupo poblacional. Siempre un modelo de inversión, una teoría de inversión tiene modelos básicos y modelos generales. Bien, dentro de lo que es la clasificación de las inversiones, nosotros vamos a ver ahora, en unos minutos más vamos a ver una clasificación un poco más detallada, pero para que lo tengamos en cuenta, las inversiones yo las voy a clasificar por función, por tiempo de duración o cómo se relacionan entre sí, o de acuerdo a cómo son los flujos de fondos o corrientes de pagos y cobros, que es lo que ahora conocemos como cash flow. Entonces, según la función de la inversión, la pregunta es, ¿en qué o para qué voy a invertir? Entonces puedo invertir para renovar algo, para expandirme, para modernizarme o una inversión estratégica. Ejemplo de una inversión de renovación es cuando quiero cambiar una maquinaria. Quiero cambiar una instalación edilicia por otra. Ejemplo de expansión también incluye cualquiera de las dos, pero lo hago no para renovar una máquina por otra, sino para crecer. Voy a seguramente incorporar más cosas y de mejor calidad. Eso es crecer. Para modernizarme, es decir, la decisión es, así como estoy con las máquinas que estoy trabajando bien, tranquilo, y estoy cumpliendo todos mis objetivos de rentabilidad, todo lo que recuerdan también del año pasado, tanto en cosas de contabilidad como en cosas de economía. Estoy ganando, mi relación costo-beneficio da bien, vimos ahora los índices la clase pasada, mis indicadores dan más o menos bien, pero la verdad que mis máquinas son un poco obsoletas. Entonces voy a modernizarme, que no quiere decir comprarme lo más nuevo,
sino que a veces modernizarme es comprar una máquina que no va a cambiar toda esa estructura que vimos recién, mi nivel de producción, de productividad, de rentabilidad, mis índices, pero lo que va a hacer es que esa máquina tenga por ejemplo, una mayor vida útil. Entonces, en algún momento, por supuesto, el escalón se ve, porque si tengo más vida útil voy a tener menos costo de mantenimiento, por lo tanto, en algún momento voy a ganar un poco más. Pero en general eso se compensa, entonces no se ve una inversión como de modernización para generar demasiada ganancia. O una inversión estratégica. Yo hasta ahora tenía en mi local solamente, supongamos, zapatos y carteras. Y resulta que me doy cuenta que se han puesto alrededor de mi negocio pequeños otros negocios que hacen el complemento de lo que son mis accesorios, zapatos y carteras. Entonces hay negocios que, pongamos un kiosquito que ha incorporado anteojos, que ha incorporado pashminas, que ha incorporado sombreros o gorros. Entonces una inversión estratégica para captar más clientes puede ser incorporar esa línea de producción, que después me puede llevar, si yo quiero hacer una inversión para expandirme a posterior, incorporar, por ejemplo, una línea de ropa. Según el tiempo de duración, son 3 grandes conceptos que tenemos que saber: corto, mediano y largo plazo. Las inversiones de corto plazo, es decir, el dinero que pongo a invertir a generar ganancia, como vimos en las primeras clases, del valor del dinero en el tiempo, en el corto plazo, en general, no son de ninguna de esta estructura o como mucho pueden ser estratégicas. ¿Qué quiere decir? Como vimos en el cash flow, coloco el excedente de dinero que me sobra para no tenerlo un mes guardado ahí en la caja de la empresa que frente a la inflación pierde valor. Nos estamos dando en cuenta que esta clasificación entonces de inversiones no es excluyente, no es una o la otra, pueden ser una y otra y otra. Otra forma para clasificar las inversiones, insisto, 4 fases ahora, lo vamos a ver más en detalle y técnicamente un poquito más adelante. Hablamos de inversiones que según la relación que tienen entre sí. Inversiones complementarias. Necesito invertir en esto para después poder invertir en lo otro. Estas derivan en que deben ser acopladas una con la otra. ¿Por qué? Porque una complementa a la otra. Si alguna de esas dos inversiones no es viable, como se acoplan, no voy a poder realizar el proyecto. Aquellas inversiones que son sustitutivas de, entonces derivan en aquellas que son mutuamente excluyentes. Hago una para sacarme otra de encima. O hago una que va a ser sustituta en algún momento de la otra. Entonces, o hago una o hago la otra. La que ya tenía o la nueva que la va a sustituir. De acuerdo al análisis de ese proyecto de inversión que yo haga, sustituiré o no la inversión que hoy tengo. O inversiones que son absolutamente independientes. Algunos clasifican las inversiones según las corrientes de pago y cobro, es decir, cuántas veces durante la vigencia de ese proyecto de inversión yo estoy cobrando o pagando. Entonces tenemos inversiones de un pago y un cobro, de varios pagos y un solo cobro, y así sucesivamente con todas las combinaciones que se nos puedan ocurrir. ¿De qué depende la elección del inversionista? Esta es una pregunta importante. Nosotros al principio del año hablamos, cuando vimos una de las cosas que estudia el analista financiero, el administrador, tiene que ver con analizar el perfil del cliente. ¿Por qué? Ahora estamos hablando de inversiones, es decir, el dinero que yo tengo y en teoría no necesito a corto plazo o quiero hacerlo rendir a corto plazo, de acuerdo a la capacidad de evaluar que tenga el administrador de ese cliente, será el tipo de opciones de inversión que le sugiera. Es decir, una persona que tiene 70, 80 años y quiere hacer una inversión, es poco probable que en términos generales decida hacer una inversión de largo plazo, salvo que sea una inversión estratégica y que tenga que ver, por ejemplo, con una cobertura de herencia. Al contrario, una persona más joven que tiene grandes fondos, por ejemplo, puede querer invertir a largo plazo para generar un ahorro para las generaciones futuras. Esto vimos un poquito, una introducción de este concepto la clase pasada cuando hablamos del famoso fideicomiso, que les dije que uno de los ejemplos eran estos que se hacían los papás para resguardar determinados activos o inversiones para dejárselo a sus hijos.
Entonces, por supuesto que la elección del inversionista tiene como instrumentos varios aspectos, que son los que vemos acá. ¿Cuál es el objetivo? Si quiere invertir a corto o largo plazo, ¿qué quiere ganar con esto? ¿Qué porcentaje? ¿Cuánto? ¿Para qué lo quiere? ¿Qué dinero dispone? Porque por supuesto el dinero o el monto que yo dispongo para hacer la inversión a veces es una limitación para el tipo de inversión que quiero hacer. Es decir, yo no puedo pretender hacer una inversión en acciones si lo que tengo son 500 pesos. Pero por ahí sí puedo hacer una inversión en moneda extranjera con esos 500 pesos. ¿Cuál es la rentabilidad que espero tener? La ganancia, que por supuesto acá hay que trabajar mucho porque todos queremos ganar mucho en poco tiempo. Esa es la lógica. Pero bueno, hay que mostrar que entre la rentabilidad que yo quiero ganar con el dinero que tengo disponible, no siempre las combinaciones surgen de acuerdo a lo que yo espero. ¿Qué es la aversión al riesgo? Y acá lo vemos, al señor asustado en el riesgo. ¿Qué tan riesgoso puedo ser al querer elegir una inversión? Cuando hablamos de riesgoso no es jugar a la ruleta rusa, pero sí sabemos que de acuerdo al tipo de inversión que yo elija y al plazo que tenga esa inversión, que está siempre metida en una economía local, ya sea de Argentina o del exterior, hay un riesgo en esa inversión. Nada está garantizado. Entonces, ¿qué tan susceptible soy a ese riesgo de que ocurra o no ese escenario? Que lo vamos a estudiar luego, que hay modelos estadísticos que se pueden aproximar para analizar el riesgo. Será el tipo de inversión que yo quiero hacer. Un ejemplo simple. Si lo que yo quiero es poco riesgo, puedo decirle a alguien: invertí tu dinero en una caja de ahorro. El dinero vas y lo podés sacar en el momento que sea, las 24 horas del día. Por supuesto, por cajeros automáticos. Pero ¿qué pasa? El interés o la ganancia que da es muy bajita. Le puedo decir: invertí en bonos que haya emitido algún país en deuda de algún estado. Ahora, dependiendo del estado, a veces pasa que ese estado después no paga en tiempo y forma. ¿Qué ejemplo tenemos hoy? Lo que estamos viendo de Argentina, que está negociando su deuda externa. Ahí tenemos un ejemplo donde el Estado tenía un vencimiento para pagarle a particulares que le prestaron plata y que no cumplió en tiempo. Y por supuesto el plazo. Yo no puedo pretender diría mi mamá, cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. O sea, en un plazo corto, ganar mucho, y en el caso de Argentina, en dólares, debo desconfiar. Por supuesto, en todos los casos es lo que les decía, nadie tiene la certeza de dónde es lo que hay para mejor invertir. Pero sí, por supuesto, hay herramientas que a mí me ayudan a tratar de achicar el riesgo. Siempre que hablamos de inversión, la idea y lo que intentamos hacer es esto, es achicar el riesgo dentro de la inversión. Ahora, los inversionistas deben considerar varios factores de carácter personal. ¿Cuáles son las metas de esas inversiones que yo quiero hacer? Que es lo que veíamos recién. ¿Cuál es el grado de riesgo que yo quiero asumir? ¿Y cuánto es la cantidad de dinero que puedo incluir en esa inversión? Y ahí vimos la palabra portafolio o portfolio. Lo vamos a ver más adelante, pero es como invertir en un grupo de opciones. Acá ahora sí vemos una clasificación un poco más técnica. Yo les dije hoy que podíamos invertir de acuerdo a la función, la relación entre sí, el tiempo. Ahora vamos afinando esas definiciones. Yo puedo clasificar mis inversiones de acuerdo al ámbito de aplicación, que sean inversiones locales o inversiones internacionales. Por ahora no miremos acá estos conceptos, los vamos a retomar más adelante cuando veamos las distintas opciones de inversión. Hoy vamos a ver la herramienta que uso para analizar la inversión. Entonces, yo puedo invertir en mercados locales o en mercados internacionales, de acuerdo al beneficiario. Es decir, puedo invertir en mercados corporativos o puedo invertir en mercados financieros públicos, ¿sí?
Según la vigencia de esos títulos valores, lo que es el mercado en dinero, generalmente separamos un mercado de dinero de un mercado de capital en cuanto a la vigencia o los vencimientos, porque el mercado de dinero es un plazo más corto. Ya cuando hablo de invertir en un mercado de dinero, me estoy dando cuenta que estoy tratando de ver inversiones que tienen que ver con el dinero, con el físico. Entonces, esas opciones generalmente son de menor plazo. Un plazo fijo, una caja de ahorro, una moneda extranjera. Cuando hablo del mercado de capitales, invertir en otra cosa que no son ese dinero físico, ya el plazo puede ser un poco mayor. Con lo cual, por supuesto que la rentabilidad va a ser mayor, pero también va a ser mayor el riesgo. Ahí es donde tengo que equilibrar la estructura. Bien, de acuerdo, por supuesto, a la forma de financiamiento. Mercado primario. Mercado primario es cuando los tres actores de un proceso de inversión están juntos. Es decir, a mí que me sobra la plata, generalmente hay un intermediario que puede ser el banco o un agente de bolsa y está el otro que la necesita. Acuérdense que siempre que hablamos de cuestiones financieras y de operaciones, son dos caras de una misma moneda. Siempre hablamos de o la herramienta que uso o en qué cosa estoy invirtiendo, pero la visión que voy a tener va a cambiar radicalmente si yo soy el que invierte o yo soy el que necesita ese dinero. Entonces, de acuerdo a la forma de financiamiento, un mercado primario es cuando a mí que me sobra la plata, por ahí a través de un intermediario casi seguro, pero me junto con la persona que lo necesita y lo hacemos de manera directa. Ejemplo, sin intermediarios. Mi hermano necesita que yo le preste dinero, como la verdad que es medio tiro al aire, le presto pero le firmo un pagaré. Entonces, yo le presté a mi hermano, yo inversionista, el deudor se lleva el dinero, lo hicimos de manera primaria, es la primera operación que se hace, me firma el pagaré y me voy con el pagaré yo contenta porque en un mes me va a devolver la plata. ¿Qué pasa si en el medio, antes de que se cumpla el plazo, yo necesito esa plata? Lo van a ver en derecho cuando estudien el tema contratos. Yo no puedo ejecutar o pedir que el contrato se haga antes de tiempo. Entonces, si yo le dije que le prestaba por 30 días, por más que mi hermano sea un tiro al aire y yo tenga dudas de que él puede no pagarme, antes del día 30 no puedo reclamarle nada. Pero yo necesito la plata el día 15. Entonces, voy con mi pagaré a un vecino y le digo, che, mira, yo necesito esta plata, se la presté, faltan 15 días para que mi hermano pague, pero yo la necesito hoy. Esa operación que yo estoy haciendo con mi vecino es una operación que llamamos de mercado secundario. La operación primera que generó la existencia de ese pagaré fue lo que yo hice con mi hermano. Y esa operación que yo hice con mi vecino es una operación de mercado secundario. Bien, entonces reforzamos. Dentro de las decisiones de inversión, siempre hay que tener en cuenta la estructura de la empresa que yo estoy o invirtiendo o financiando. En este caso, hablando de inversión. Siempre vamos a tener operaciones de corto, mediano o largo plazo. Siempre las que tienen que ver con activo fijo o el activo permanente de la empresa, hablamos de maquinarias, infraestructura, instalaciones, edificios, comprar alguna patente de producción o de fabricación, son inversiones de largo plazo. Cuando hablamos de capital de trabajo, ahí hablamos de algo más corto. Y acá ya vamos enganchando los conceptos que vimos previamente. Para yo saber si voy a invertir o financiarme, si me sobra o me falta en capital de trabajo, una de las herramientas que necesitamos es el cash flow. ¿Se acuerdan que cuando vimos cash flow dijimos que lo que me sobraba o me faltaba, yo tenía que ir a conseguirlo? Y claramente lo veíamos que era de un periodo al otro, porque yo iba a tratar de corregir esos desvíos para que lo que me sobra o me falte
lo consiga de la manera más barata posible. Lo que hoy vamos a ver entonces son alternativas para proyectos de inversión y cómo se evalúan. ¿Qué es evaluar un proyecto de inversión para saber si lo acepto o no? Y esto en general se hacen con operaciones de, si bien llamamos corto, mediano o largo plazo, si hablamos de dinero y alguien que me va a prestar, en general lo relaciono con plazos mayores a 6 meses, dentro de lo que es esta estructura. Importante en la decisión de administrar los activos es tener en cuenta este tema de los plazos. Lo vuelvo a decir porque es importante. Todo lo que yo me financie o invierta en lo que son los activos de la empresa son los que después me van a dar esa relación que vimos la semana pasada con el apalancamiento o con el peso del endeudarme con terceros o el endeudarme con los socios. En cualquiera de los dos casos, la empresa paga por ese endeudamiento. Entonces, acá empiezo a sumar lo que ya fui aprendiendo. Si yo quiero hacer una inversión para crecer, una inversión en activos fijos, donde voy a armar un cash flow, donde voy a armar una proyección de qué activo quiero comprar, qué resultado me va a dar, cómo va a ser la proyección económica y financiera con ese nuevo activo. Después que lo hago, la segunda pregunta es, ¿tengo el dinero para financiar esto? Si lo tengo, bien, porque el único costo que va a tener es, una vez que genere ganancias, la distribución del dividendo, lo que le pago al socio cuando cierro el ejercicio. Pero a veces puede pasar que no lo tenga. Y no quiere decir que porque no tenga el dinero para financiar un proyecto, no pueda hacer el proyecto, porque para eso están los que me prestan, que puede ser desde un proveedor, un amigo, asociarme con alguien o el banco. Lo que es importante dentro de toda esta estructura que trabajemos son, insisto, ir sumando los conceptos que vimos hasta ahora. Yo sé que puedo hacer inversiones de corto plazo, en una caja de ahorro, en un plazo fijo, o a veces necesito entrada de dinero porque tengo que vender un cheque. Todas estas opciones nosotros las estudiamos con 3 herramientas. Primero el cash flow, que es el que me dice lo que me sobra o me falta, y después del cash flow, dependiendo si me sobra o me falta, el cálculo del dinero que va a entrar y que va a salir va a ser con las herramientas de capitalización o actualización, simple o compuesta, llegado el caso. Ahora, eso se suma, no es independiente, a estas inversiones o financiaciones cuando son a plazos mayores y que, por ejemplo, lo hacemos para emplear instalaciones. Es lo que vimos recién de las inversiones para los activos fijos, que pueden ser para modernizarme, para crecer, estratégicas. En estas inversiones también voy a usar el cash flow, que es lo que les decía recién. Si alguien viene y me dice, Cristina, yo quiero invertir porque tengo una línea de zapatos y ahora quiero agregarle botas o quiero agregarle carteras. El estudio, que primero empieza por lo económico, será a través del cash flow. Dentro, o sea, no solamente del cash flow, yo lo pongo porque es nuestro elemento financiero, sino es a través del sistema de planificación. Planificar con toda la estructura que vimos el otro día, hoy le agregamos un concepto nuevo, es armar una especie de plan de negocio. Planifico lo que quiero hacer. Dentro de esa planificación económica, veo con qué patrimonio cuento, cómo voy a hacer las ganancias y las pérdidas, las ventas, qué resultado voy a obtener. Digo, la verdad que incorporar la línea de botas o carteras a mis zapatos me va a generar más ganancia. La siguiente pregunta, una vez que analicé eso, es ¿de dónde saco para poder hacer esa operación? Entonces, para eso, para ver esas inversiones, lo que estudio es VAN, valor actual neto, el periodo de recupero y la tasa interna de retorno. Es decir, hoy vamos a ver, dentro de las decisiones de financiación, 3 herramientas que me sirven exclusivamente, no exclusivamente, pero básicamente para analizar proyectos de inversión, que se suman a las herramientas que vimos hasta ahora.
Sumo a la herramienta de capitalización, a la actualización, a la planificación en general, al cash flow en particular, estas herramientas de periodo de recupero. Tasa interna de retorno y valor actual neto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver con estas herramientas? Análisis de proyecto de inversión. Las tres herramientas que vimos recién. ¿Qué es el VAN? Es el valor actual neto. Es partiendo de una inversión inicial, esa inversión inicial, utilizando el método de cash flow, me va a dar flujos periódicos, en este caso mensuales, durante 4 meses. Esto que ahora acá lo vemos tan fácil, en un eje de tiempo, una inversión inicial con flujo de fondos, surge de todo el trabajo previo que vimos hasta ahora de cash flow. O sea que llegar a poner acá estos 3.000 implican todo el trabajo previo que estudiamos hasta ahora. Entonces, ¿qué es lo que me hace este VAN o valor actual neto? Lo que me va a decir es que el valor, estos flujos en cada uno de estos momentos, a esta altura sabemos que 3.000 pesos dentro de un mes no me permiten comprar lo mismo que esos 3.000 pesos hoy. ¿Por qué? Porque hay inflación. Entonces, esos 3.000 pesos dentro de un mes, hoy, en términos teóricos, vale menos. Entonces, si yo quiero saber en una inversión donde invierto 10.000 pesos y digo 3, 6, 9, 12, voy a invertir 10.000 pesos y voy a generar flujos por 12.000. Comparo 10 con 12 y alguien me puede decir, bueno, ganaste 2.000. Sí, en términos de plata, de dinero en mi bolsillo. Ahora, esos 12, que no los voy a cobrar todos juntos y en el momento cero, no los puedo comparar así matemáticamente con los 10.000. ¿Qué tengo que hacer? Traerlos a un mismo momento. Tiene que ser toda plata, dinero de un mismo momento. Entonces, ¿qué hago? Otra herramienta que conozco. Si vengo para acá, estoy actualizando. Dentro de lo que es entonces el valor actual neto, lo que vamos a hacer es, para una inversión inicial, que me va a generar en este caso 4 flujos mensuales cada uno de 3.000 pesos, acá nos estamos dando cuenta que ¿de dónde surgen estos 3.000 pesos? Del cash flow. Es decir, que empezamos para analizar proyectos de inversión a incorporar las herramientas que estuvimos estudiando hasta ahora. Capitalización, actualización, valor del dinero en el tiempo jugando con la inflación, planificación y cash flow. Entonces, para un proyecto que necesita que se inviertan 10.000 pesos, que el flujo de fondos, en este caso para ese proyecto que va a durar 4 meses, es de 3.000 pesos cada uno, que surgen del cash flow. Yo quiero saber si este proyecto es aceptable o no. Digo, invierto 10.000 y voy a recuperar 12.000 pesos. Esto, en términos de análisis financiero, no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque es dinero de distinto momento. Como tenemos la inflación en el medio, hace que este dinero pierda valor. Con 10.000 pesos de hoy no compro lo mismo dentro de 4 meses. De la misma manera, pensar que dentro de 4 meses voy a cobrar 3.000 pesos, a plata de hoy, a dinero de hoy, no sé a cuánto equivale. Entonces, lo que me sirve, lo que me ayuda el VAN, el valor actual neto, me dice que yo voy a traer cada uno de los flujos del proyecto, en este caso 3.000 por mes durante 4 meses, lo voy a traer al momento cero, que es en el momento en que estoy haciendo el análisis, y lo voy a comparar con esta inversión inicial. Lo voy a hacer comparable.
¿Cómo hago para traer cada uno de esos flujos al momento cero? Con una herramienta que ya utilizamos, que es la actualización. Entonces, esos 3.000 pesos los actualizo con un factor de actualización, que en este caso la I, la tasa que voy a usar para actualizar, los libros y la teoría la llaman tasa de mercado. En términos generales, cuando hablamos de mercado, es muy difícil encontrar una tasa que sea real y que se ajuste a la realidad de ese mercado. Si hablábamos de zapatos, al mercado de zapatos. Entonces, en general, se analiza con la tasa de inflación para cada uno de los periodos claramente. Yo acá para el ejercicio tomé que en todos los periodos la tasa de inflación es la misma, 7% mensual. Entonces, traigo cada uno de esos 3.000 pesos, aplicándole el factor de actualización, que lo puedo poner dividiendo con el exponente con signo positivo, o lo puedo poner multiplicando con el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. O si lo pongo dividiendo como está aquí en este caso. Esto hace, y este es el punto importante que yo debo recordar cuando hago cálculos de actualización, que el valor que voy a obtener como resultado siempre va a ser menor a este, porque le estoy sacando el efecto de la inflación. En este caso yo ya lo hice, ustedes practiquen después hacer las cuentas solos, primero para recordar la estructura de actualización y recordar cómo se usa la calculadora o la computadora. Y siempre tener presente que la actualización me va a dar un valor menor. Entonces, actualicé los primeros 3.000, me da 2.800, es razonable, es un número razonable. Y así voy actualizando cada uno de esos flujos. Entonces, fíjense que ahora los 4 flujos actualizados me da un valor de 10.161. Ya no son 12, son 12.000 en los papeles. Ahora, sacándole el impacto de la inflación, son 10.161. Ahora sí, esos 10.161 los voy a comparar ¿con qué? Con mi inversión inicial, que son los 10.000. La regla del valor actual neto de esta herramienta de análisis dice que se aceptan los proyectos cuando el VAN es mayor a 0 o mayor, en este caso me da 161 porque tengo 10.000 de inversión y voy a terminar recuperando en plata de hoy 10.161. Es decir, recupero los 10.000 más 161 pesos más. Después uno decide si por 160 pesos invirtiendo 10.000 durante 4 meses y toda la movida que implica eso, lo quiero hacer o no. Eso ya es decisión del inversor. Otra cosa que es importante y otra herramienta es el periodo de recupero. ¿Por qué? Porque en nuestro ejemplo, esos 160 pesos no es lo mismo si los recupero en el mes 1 que si los recupero en el mes 4. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ir comparando cuánto recupero en el primer periodo comparado con los 10.000. Digo, ¿con los 3.000 del primer mes recupero todo? No. ¿Con los 3.000 del segundo mes recuperaba todo? No. ¿Con los 3.000 del tercer mes recupero todo? No. Recién con el del cuarto mes recupero todo y me sobran, por decirlo así, esos 160 pesos. Es decir, que yo sé que la inversión total, o sea, los 10.000 pesos, los voy a estar recuperando entre el periodo 3 y el 4, o sea, 3, en este caso meses o años, no recuerdo, 3 y pico. Entonces, ¿cómo sé exactamente qué periodo es? Bueno, entonces digo, si la inversión fuera en años, en los 4 años recupero 10.161. ¿En qué plazo, y esa es mi incógnita, voy a recuperar los 10.000?
Esto es lo que en la escuela primaria estudiábamos como regla de 3 simple, ¿sí? En 4 años o en 4 meses recupero 10.161, ¿en cuánto recupero los 10.000? Yo lo pasé ahora a años, a pesar de que el ejercicio anterior era de meses, para que veamos el esquema de cálculo. Entonces digo, 4 años en días, ¿cuántos días son? 4 por 3, 65, 1.460 días. O sea que en 1.460 días yo voy a estar cobrando 10.161 pesos. Los 10.000, ¿en cuántos días? Entonces, acuérdense que la regla de 3 simple era multiplico y luego divido. Hago 10.000 multiplicado por 1.460 y eso lo divido por 10.160. Y ahí tengo la cantidad de días. 1.437 días. 1.403. Yo no puedo decirle a un cliente usted va a recuperar la inversión en 1.437 días. Siempre se hacen periodos estimados. En este caso, 1.437 lo divido por 365 y me da la cantidad de años. 3 años. Ahora no es exacto. Entonces, 3 años, 342 días. Esto van haciendo regla de 3 simples escuela primaria. Entonces, una vez que fui descomponiendo o rearmando esos 1.437 días, lo voy a rearmar en años, meses y días. Eso para el cálculo nuestro matemático para que practiquen. En la realidad, al cliente lo que me interesa es esto. 3 años y 11 meses, es decirle, tu inversión inicial la vas a recuperar recién cuando termine el proyecto. Pero todo eso sale de esta herramienta de periodo de recupero. Recuerden, regla de 3 simple es lo que estamos trabajando acá. Y la última herramienta es la tasa interna de retorno. Esta puede asustar un poquito más porque el método de cálculo parece más difícil, pero es mecánico. ¿Qué es la tasa interna de retorno? Así como nosotros vimos que el VAN, el valor actual neto, era cada uno de esos flujos del proyecto, sumarlos y luego compararlos con la inversión inicial para ver cómo me daba, la tasa interna de retorno es la que hace ese mismo ejercicio con la diferencia de que lo que yo necesito es encontrar la tasa que haga que todos esos flujos de fondos, esos 3.000 pesos que teníamos, una vez que los actualizo y los traigo al momento cero, den 10.000. La definición de la tasa interna de retorno, entonces, es que es la tasa que hace que el flujo del proyecto sea igual a la inversión. Se denomina entonces una herramienta que trabaja a través del método de los flujos descontados. ¿Qué quiere decir esto? Que la sumatoria de cada uno de los flujos del proyecto, FN, cada uno de los flujos del proyecto, actualizados con el factor de actualización que conocemos, 1 más I a la N, me va a dar igual al flujo original o flujo de inversión. Entonces, yo en la fórmula, en los datos, ¿tengo el flujo de inversión? Sí, son los 10.000. ¿Tengo los flujos de cada uno de los periodos? Sí. Lo que tengo que averiguar es la tasa. Acá vemos cómo averiguamos la tasa. Parto, por supuesto, de la primera herramienta que ya usé. Acuérdense, insisto, hasta el último día de clases vamos encadenando las herramientas que aplicamos. Entonces, yo apliqué VAN, valor actual neto, a un flujo de 3.000 con una tasa de inflación del 7 y me dio un VAN de 10.161. Entonces, ¿qué tengo que razonar? Si la tasa es del 7, llego a 10.161.
yo tengo que encontrar una tasa que llegue a 10.000 justito. Entonces, si yo tengo que bajar la cantidad de dinero que me va a dar ese proyecto, la tasa de inflación que voy a usar tiene que ser más alta. Por lo tanto, si yo en este ejemplo estoy trabajando con una tasa del 7, que ya lo hice, y el flujo me da 161 pesos de diferencia, dije, para obtener un banque de 10.000, la tasa tiene que ser mayor a 7. ¿Puedo poner 10, una tasa del 10%? No, porque es poquito lo que tengo que corregir. Es un poquitito más de inflación y ya salgo hecha en mi proyecto. Entonces, hago un ejercicio con la tasa de un puntito más, en este caso la del 8. Vuelvo a hacer cada una de las actualizaciones y ahora obtengo un van de flujos de 9.936. Estos 12 pasaron a ser, con una inflación del 8%, 9.996. Vuelvo al mismo razonamiento. Con una tasa del 7, tengo un van positivo de 160 pesos. Con una tasa del 8, tengo un van negativo de 64 pesos. Es la diferencia entre los 10.000 y los 10.936. O sea que mi tasa va a ser 7, y algo. En la práctica, ¿cómo encontramos esa diferencia? A la tasa más chiquitita, porque sé que es 7, algo, ¿qué le voy a sumar? Un factor. Ese factor es la diferencia de la tasa chica dividido la suma de las dos diferencias. Vuelvo. El van a tasa del 7 me dio una diferencia contra los 10.000 de inversión inicial de 160 pesos. Cuando hice el van a la tasa del 8, los 10.000 los comparé, o sea, estas 12.000 pesos se transformaron en 9.936. La diferencia entre los 10.000 y los 9.936 son 64 pesos. Entonces, como regla para obtener la tasa interna de retorno, tiene una explicación matemática, pero no la vamos a ver nosotros acá porque no vemos matemática financiera. Créanme que para obtener la tasa exacta que va a hacer que el van de flujos de 10.000, ni 10.161 ni 9.936, justo 10.000, que es la inversión en mi caso, a la tasa más chiquitita, la del 7, le sumo una división que va a ser la diferencia del van de la tasa más chiquitita dividido la suma de las dos diferencias. Una vez que hago eso, esa división, tienen acá el machetito, me da 0,71. Quiere decir que a mi tasa del 7 le sumo 0,71. O sea que voy a tener una tasa del 7,71. Si ustedes ahora a estos flujos lo traen a la tasa ni del 7 ni del 8, a la del 7,71, acá van a llegar a 10.000. Pueden tener una pequeña diferencia por la cantidad de decimales que usen. ¿Para qué me sirve saber esta tasa? Entonces, yo sabía que la primera herramienta, que era el van, esta me servía para comparar los flujos del proyecto actualizados y compararlos con la inversión inicial a ver si gano o pierdo. El periodo de recupero me servía para saber entre el momento 0
y el momento en que recupero el total de mi inversión, ¿cuánto tiempo pasa? En nuestro ejemplo estamos por acá, 3 años y 11 meses, que no es lo mismo que recuperar la inversión a los 6 meses. Ya sé para qué sirve el BAN, ya sé para qué sirve el periodo de recupero. ¿Para qué sirve esto? La tasa interna de retorno. Porque es la tasa que con mi inversión yo no gane ni pierda financieramente. Entonces, esa es la tasa que, si yo no tengo los 10.000 y tengo que ir a conseguirlos, o quiero invertir en algo, tengo que invertir en algo que me dé una ganancia superior a ese 7.75. ¿Qué quiere decir esto? Que yo pongo 10.000 pesos en este proyecto y salgo hecha con una tasa del 7.75. Como la condición que yo estoy usando para actualizar es inflación, en ese contexto, cualquier otra inversión que requiera la misma cantidad de plata para saber si me conviene invertir para agregar mi línea de carteras o mandarme a un plazo fijo, es ese 7.75. Si a mí el plazo fijo me ofrece un 10%, gano más con el plazo fijo que con esta tasa. Con esta tasa del 7.75 salgo hecha. Ese es mi límite de mi costo de capital que yo tengo que conseguir a su vez. Bien, es un tema complejo, sé que nos va a costar un poquitito, pero de a poquito lo vamos a ir sacando.